Nuestra invitada de hoy pidió como regalo de su 17 cumpleaños un plan de pensiones, así que se pueden imaginar su pasión por las finanzas y la economía. Hoy le damos la bienvenida a Natalia de Santiago, escritora, divulgadora y emprendedora que busca hacer la educación financiera más accesible, más eficiente, más relevante y, ¿por qué no?, más divertida, ponerle un poquito de humor. Además, ella es autora de los libros Invierte con poco, haz que tu dinero crezca y Emprende en positivo. Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por este ratito. ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, encantada de estar aquí con vosotros. Bienvenida, Natalia, te saluda Alejandro aquí en Buenos Días, Wall Street. Muchas gracias, encantada. Bueno, vamos a hablar de economía y también vamos a hablar de emprendimientos. ¿Te parece? Vamos a empezar hablando de emprendimiento. 8 de cada 10 negocios fracasan en los primeros 5 años y de esos 8, por lo menos 7 se van al garete, como tú dices, porque no les salen las cuentas. Esto es un dato tuyo que te leía en una entrevista. Así que te pregunto, con esta premisa, ¿por qué nos debemos lanzar al emprendimiento y cómo hacerlo de una manera positiva? Bueno, pues a ver, el emprendimiento es como todo. Cuando se quiere mucha rentabilidad hay que asumir mucho riesgo. Entonces, emprender nos puede dar retornos muy buenos, pero hay que conocer los riesgos. Las buenas noticias es que hay formas de mitigar estos riesgos y una muy clara es ponernos al día en el tema financiero y aprender a llevar las finanzas de nuestro negocio, porque realmente al final el éxito y el fracaso de un negocio, en último término, siempre es financiero, siempre es un tema de dinero. Se acaba el dinero o no entra suficiente dinero o sale demasiado dinero. Con lo cual yo creo que si nos lanzamos a emprender, desde luego el saber más de finanzas y el saber cómo leer los números de tu negocio es siempre una ventaja competitiva muy importante. Sí, que es muy importante es conocer todo eso, ¿verdad? Pero también, ¿qué debemos valorar, Natalia? ¿Qué debemos valorar antes de comenzar a emprender para poderlo hacer correctamente? Hombre, pues desde luego muchas veces no se hace, pero si haces un plan financiero, que tampoco es que sea, suena muy complejo, pero tampoco hay que hacerlo súper detallado, pero unos números básicos antes de lanzarte a emprender, para empezar vas a saber mejor cuánto dinero vas a necesitar hasta alcanzar eso que se llama el break-even, hasta que el negocio empiece a dar beneficios. Y luego también se detectan problemas antes. Hay problemas del modelo de negocio que los ves ya en cuanto empiezas a hacer números, a poner los números sobre el papel. Con lo cual, si no esperamos a estar ya funcionando para hacer esos números, podemos solucionar problemas antes incluso de que pasen, porque al final el tiempo en los negocios también es dinero, ¿no? Entonces, cuanto más nos podamos adelantar y cuanto antes podamos detectar posibles problemas o piedras en nuestro camino, pues mejor será. Eso es lo primero que tenemos que valorar. Te pregunto, Natalia, ¿qué es lo último en lo que debemos de pensar? O ni siquiera directamente, mejor que ni nos lo planteemos. Bueno, a ver, no es que no haya que pensarlo, porque es muy bueno siempre tener ilusión, pero yo creo que hay veces cuando emprendemos que nos proyectamos un poco demasiado en cuanto todo vaya fenomenal. Y en esto me refiero también a que a veces sobreinvertimos un poco en cosas que son más de oficina demasiado grande, el logo demasiado molón. O sea, quiero decir, al principio conviene ser un poco espartano en tema de costes, hay que invertir, por supuesto, pero hay ciertas cosas, como todo lo que hace mucha ilusión, porque es muy bonito, ¿no? Pues la papelería con el monograma de tu empresa, etcétera. Hay cierto tipo de gastos que es mejor posponerlos, que hacen mucha ilusión, pero que a lo mejor no hace falta tener todavía la mejor foto del equipo justo el día que empiezas, sino hay gastos que pueden esperar y que te pueden hacer que puedas estirar la inversión inicial durante más tiempo. Muy bien, Natalia. Entonces, hablando sobre los gastos, como tú dices, tenemos que tener muy en cuenta. ¿Se debe de emprender con una cantidad mayor o puede ser pequeña? ¿Qué podemos tomar ese riesgo? A ver, eso depende mucho de dos cosas, del tipo de negocio que estemos montando. Hay negocios hoy en día que se pueden montar prácticamente sin inversión si los puedes hacer en remoto y todo con herramientas online. Y hay otro tipo de negocios, como por ejemplo si necesitas desarrollar una tecnología, en el caso de las startups más típicas, o montar una tienda y tener stock, etcétera, que requieren una inversión más fuerte. O sea que por un lado el negocio ya nos va a decir la inversión inicial que vamos a necesitar y luego va a depender también si podemos acometer esa inversión en función de nuestra situación financiera
personal, ¿no? Porque hay veces que el emprendedor no puede aguantar el tiempo que el negocio necesitaría para llegar a estar en números verdes o en break-even, ¿no? Entonces hay que valorar los dos riesgos, el del negocio en sí, qué inversión inicial necesita, y el nuestro propio, y si vemos que solo no lo podemos acometer, pues a lo mejor podemos buscar financiación externa, ya sea con unos socios, con un inversor profesional o incluso algunos tipos de financiación bancaria o de financiación pública. Ujú. Oye, Natalia, hemos hablado un poquito de emprendimiento, vamos a hablar ahora de finanzas. Tú te has hecho muy conocida, muy viral también en redes sociales, porque además le pones como mucho humor a las finanzas, ¿no? La economía, cuando a muchos nos estresa, nos agobia, nos pone los nervios de mal humor, nos da hasta incluso a veces vértigo o miedo, ¿no? ¿Cómo se pueden tomar las finanzas con un poquito de sentido del humor, que creo que nos hace falta? Bueno, yo sobre todo lo que intento es dos cosas, como dices, que la gente le pierda el miedo y para eso, cuando lo explicas con un lenguaje llano y con humor, pues las cosas se entienden más rápido. Y luego también las finanzas parecen complejas porque se utilizan muchísimos tecnicismos en el sector financiero y digamos que cognitivamente nos hacen más complicada su comprensión. Entonces yo intento utilizar siempre palabras del día a día, siempre ejemplos con los que nos podamos sentir identificado y un poco de humor porque al bajar esas barreras de entrada al mundo financiero, pues la gente lo entiende mucho más rápido y le pierde el miedo mucho antes. O sea, hay veces que simplemente por poner un ejemplo fácil y entretenido puedes conseguir que alguien que antes decía, uy, esto a mí no y yo no lo voy a ser capaz de entender en la vida, diga, uy, pues lo entiendo, le pierda un poco el miedo y se atreva a pasar al siguiente tema que a lo mejor sí que es un poco más complejo. O sea que para mí lo hago con humor no solo para divertirme yo, sino fundamentalmente porque creo que funciona muy bien y que a la gente le entra mejor, la verdad. Qué bien, ¿no? Hacerlo con humor o hacerlo de una forma práctica, pues obviamente nos facilita, pero algunas veces somos personas que no somos conscientes del peligro y que por no tener educación financiera, pues estamos haciendo eh, las cosas de una manera ignorante. ¿Esto tiene algún sentido o no? Totalmente. O sea, los niveles de educación financiera se miden recurrentemente en casi todos los países por diversas instituciones alrededor del mundo y se observa en prácticamente todos los países del mundo que los niveles de educación financiera son bajos y además que esto tiene un impacto en las decisiones que toma la gente relativas al dinero. Es decir, la falta de educación financiera tiene un impacto negativo sobre cómo nos comportamos sobre nuestro dinero y en último término, esto todo está estudiado con datos, aunque yo lo cuente así como muy fácil, en la riqueza que acumulamos. Es decir, que cómo de ricos y cuánta riqueza podamos llegar a acumular en nuestra vida depende directamente de nuestro nivel de educación financiera en muchos casos, con lo cual es más importante de lo que parece. Ujú. Oye, Natalia, tú tienes 5 hijas. Yo decía al inicio en la presentación que tú pediste para tu cumpleaños, cuando cumpliste 17 años, un plan de pensiones que me llamó muchísimo la atención. Vuelvo, tienes 5 hijas, no sé las edades. ¿Te preocupa financieramente el mundo que les vamos a dejar a nuestras generaciones futuras? ¿O crees que lo van a tener más sencillo que nosotros? Precisamente por eso, porque a lo mejor se van a educar más financieramente o porque realmente el mundo que les vamos a dejar se va a complicar más en cuanto a todo lo que tiene que ver con la economía global. A ver, me preocupa sobre todo porque los niveles de educación financiera no están subiendo. Es decir, en las encuestas que se hace, por ejemplo, en la encuesta PISA en muchos países de Europa y en España en concreto, se ve que los niveles de los jóvenes siguen siendo muy bajos. Es decir, no es de educación financiera, no es un problema resuelto. Y luego me preocupa porque el mundo que viene tiene más oportunidades, eso es verdad, que no todo es negativo, pero también tiene más riesgos y las finanzas, el mundo financiero, el sector financiero es más complejo. Ya tenemos finanzas descentralizadas, Bitcoin, blockchain, inversiones cada vez más complejas al alcance, que por un lado está muy bien, de los mortales comunes, quiero decir, se ha democratizado el acceso a cierto tipo de inversiones, pero esto lo que hace es que lo que está creciendo es la desigualdad, es decir, va a haber muchas oportunidades para el que esté bien formado, igual más oportunidades que antes, pero al que esté menos formado le va a penalizar más, o sea, esa horquilla entre el que pueda progresar y beneficiarse de las finanzas e invertir y generar riqueza y el que se quede detrás va a ser cada vez más amplia, con lo cual yo creo que es más importante que nunca invertir en la educación financiera de nuestros jóvenes, desde cuanto antes mejor.
Sí, Ujú. no, estoy totalmente de acuerdo, ¿verdad? Invertir en esa educación financiera. Pero volvamos un poco también a la hora del emprendimiento, cuando la persona comienza ese negocio. ¿En qué se debe de enfocar más? ¿En los ingresos o en los gastos? ¿O propiamente hay que hacer un balance entre los dos? Hombre, siempre habrá que hacer un balance. Yo siempre digo que lo fundamental, o sea, ninguna empresa puede sobrevivir sin vender. O sea, que vender te va a tocar vender y desde luego generar ingresos es importantísimo. Lo que pasa es que digamos que un negocio no puede progresar ni existir sin ventas, pero lo que se carga un negocio son los gastos de alguna manera, ¿no? O sea, cuando los gastos exceden esas ventas. Con lo cual, en principio, hay que tener mucho foco en vender, vender, alcanzar y crecer y alcanzar un cierto nivel de ventas. Eso debe ser nuestro primer foco, pero hay que tener siempre en cuenta que los gastos, incluso aunque vendamos muchos, se pueden comer nuestra rentabilidad, con lo cual lo que es importante es no meterse en una estructura de gastos fijos demasiado grande, sobre todo al principio, para tener flexibilidad por si esos ingresos tardan más de lo previsto o son más inestables Ujú. eh, al principio de nuestra andadura. O sea que hay que enfocarse en vender, pero luego intentar que la parte fija de nuestros costes sea lo más pequeña posible, precisamente para que nos permita, nos dé un poco de cintura por si las ventas, todo, cuando uno emprende, todo tarda más de lo que uno piensa y es más caro de lo que uno piensa al principio. O sea, estas leyes, por desgracia, se cumplen siempre. Ujú. Y bueno, me imagino que eso que hablas de los gastos y de los ingresos también se puede aplicar, ¿no?, a la economía o a las finanzas del hogar, ¿no? Es importante balancear los ingresos y los gastos. Y te pregunto también en cuanto a la economía del hogar, ¿cómo ahorramos? Sobre todo aquellas personas que pueden ser, como decimos coloquialmente o llamamos comúnmente, manirrotas, ¿no? Que no se quitan de un capricho, que hoy dicen, bueno, tengo y lo gasto. ¿Cómo ahorramos cuando tenemos a lo mejor ese tipo de personalidad? Pues hay un truco que es facilísimo, pero que funciona fenomenal, y es que no se ahorra después de gastar, sino que se gasta después de ahorrar. ¿Y esto qué quiere decir? Es aquello de págate a ti primero. Lo que quiere decir esto es que hay que ahorrar a principio de mes. El ahorro no es lo que queda en la cuenta final de mes, si tenemos la suerte Mm. de que haya quedado algo, porque esa es la receta perfecta para que no quede nada. Yo siempre digo que los gastos son como los gases, ¿no? Que se comen todo el espacio que les des. Entonces, el primer secreto es ahorrar a primeros de mes, cuando nos entra la nómina, cuando nos entran los ingresos y en automático, para que no tengamos ni que pensarlo. Una transferencia en automático a nuestra cuenta de ahorro o a nuestra cuenta de inversión o donde sea que hayamos decidido ahorrar. Si lo haces en automático y a primeros de cada mes, es muchísimo más fácil, y esto está también comprobado, que ahorres, porque si te esperas a final de mes, siempre vas a encontrar una excusa para gastártelo y además dinero, como se dice aquello de ojos que no ven, corazón que no siente, pues dinero que está en la cuenta, que no está en la cuenta, dinero que no se gasta. Esto es un truco muy sencillo y que sin embargo funciona fenomenal. Y además hay que saber también que lo importante no es la cantidad, sino la constancia. Es decir, que si a nosotros nos da la sensación de que nos resulta imposible ahorrar, pues entonces pongamos una cantidad muy pequeñita, pero siempre a primeros de mes y en automático. Y vamos a ver que poco a poco esa cantidad va a ir creciendo, esos poquitos van a empezar a sumar mucho y que si además aprovechamos y ponemos estos ahorros en algún tipo de instrumento, de cuenta que nos dé interés compuesto, pues irán creciendo cada vez más y a lo largo del tiempo podemos tener unos ahorros muy, muy respetables. O sea que yo creo que esos dos trucos son muy sencillos y funcionan desde el principio. Ujú. Interesante todo esto y qué bien eso de ojos que no ven, corazón que no siente y dinero que no está en la cuenta, dinero que no se gasta. Pero, ¿cuál es el pecado capital que no podemos cometer con nuestra economía? Porque realmente ahí es donde nos debemos enfocar también. Yo creo que es muy importante. Pues yo creo que un pecado capital es que hay mucha gente que le resulta un tema desagradable, un tema que les provoca estrés y entonces lo que hacen es mirar para otro lado, intentar, pues digamos, cuanto menos me ocupe de estos, menos disgusto me va a dar. Y es precisamente lo contrario, es decir, cuanto más nos ocupemos de las finanzas, mejor nos va a ir. Hay que perderle ese miedo y luego entender que las finanzas son como el deporte, que si tú le dedicas un poquito de tiempo todos los días, mejoran siempre. Esto es un músculo que se va trabajando. No hace falta pasar a ser un gurú de las finanzas desde el día uno, pero ir dedicándole tiempo poco a poco. Entonces, yo creo que el mayor fallo que tenemos es tenerles miedo
y evitarlas. No hay que evitar las finanzas, hay que hablar de dinero, hay que hablar mucho de dinero y hay que ocuparse de nuestras finanzas como un hábito más. Igual que nos alimentamos de una manera sana, intentamos hacer deporte, etcétera, etcétera, tenemos que intentar meter la gestión de nuestras finanzas personales en nuestros hábitos de higiene, como quien dice. Oye, qué complicado eso de mantener conversaciones sobre dinero, ¿eh? Sobre todo pues cuando son economías familiares, entre pareja, en fin, ¿eh? Ese es un tema delicado que ahí creo que poco humor se le puede sacar, ¿no? Ahí nos tienes que dar alguna recetita. Hablemos de la deuda. Natalia, tienes una muy buena metáfora. Comparas la deuda con las setas, aquí a lo mejor la gente lo entiende mejor por hongos. Hay de las buenas y otras que no lo son tanto, ¿no? Exacto, o sea, porque muchas veces tendemos a demonizar la deuda, ¿no? Como si toda la deuda fuera mala. Y yo por eso siempre digo que la deuda es como los hongos. Unos pueden ser muy buenos, muy sabrosos y darte además vitaminas y ser muy sanos para ti, y otros pueden ser directamente venenosos y matarte. Y en este sentido, la deuda buena, la sabrosa, es la que te ayuda a crecer. Y te puede ayudar a crecer de dos formas. Una de dos, o porque te estés endeudando para comprar o invertir en algo que vaya a hacer crecer tu patrimonio, perdón, como por ejemplo, un caso muy claro es cuando pedimos una hipoteca para comprar una casa. Esta deuda, esta hipoteca nos está ayudando a acumular más patrimonio, a crecer. Y la otra opción sería cuando nos endeudamos para algo que nos va a ayudar a generar más ingresos, como puede ser si me endeudo pues para pagar un máster o unos estudios que me vayan a permitir acceder a un trabajo mejor, o precisamente como hablamos, para emprender, ¿no? Para montar un negocio que me vaya a permitir ganar más dinero, porque esta deuda nos está ayudando a crecer y es positiva dentro de un orden de prudencia siempre. Y la deuda que es venenosa es la deuda que no nos ayuda a crecer, o sea, esa deuda, aplazar los pagos en la tarjeta de crédito que hacemos para comprar unos zapatos caros. Así lo único que estamos haciendo es que esos zapatos nos salgan más caros, es decir, pagar las cosas de consumo a plazos y con intereses y en tarjetas de crédito, con préstamos personales, al final solo hace que paguemos más caro las mismas cosas y no nos ayuda a crecer. Y esa es la deuda que es nociva y que puede llegar a ser letal si nos metemos en un problema de deuda de esa que se llama revolving a veces, que es cuando pagamos una cuota tan baja que ni siquiera estamos cubriendo cada mes, que ni siquiera estamos cubriendo los intereses de nuestra deuda, con lo cual, aunque vamos pagando nuestras cuotas y nos parece que vamos pagando, nuestra deuda va creciendo como una bola de nieve y eso sí que nos puede llegar incluso hasta la ruina. O sea que hay que saber que solo hay que endeudarse para cosas que nos puedan ayudar a crecer. Bien, bien, Natalia, correcto. Y bueno, tu experiencia realmente es una guía de lo que nos puede dar a conocer de lo que estamos hablando. En este momento, para ti, ¿cuál es la mejor inversión por excelencia que puedes hacer? Pues yo siempre lo digo y siempre suena muy raro viniendo de alguien que se dedica a las finanzas y yo creo que una de las mejores cosas en las que podemos invertir es en nuestra salud y en particular siempre hablo en la salud dental, que parece una tontería, pero ¿qué pasa? Que tener mala salud es muy caro. Primero porque reduce tu capacidad de generar ingresos en el futuro y además porque los gastos sanitarios son muy caros y cuanto más mayores seamos, más. Entonces, esto de la inversión hay que verlo desde un punto de vista holístico. Hay inversiones financieras súper interesantes, pero entender también que todo el tiempo que le invertamos es, pues, por ejemplo, en nuestra salud, también nos puede dar muy buen retorno financiero porque una dentadura nueva cuando estamos jubilados pues hay amigo, puede ser un gasto importantísimo, quiero decir. Y luego la inversión también interesantísima es pensar precisamente, como decía, en la salud, pero y también en la jubilación, que se nos olvida muchísimos y va a ser un tema, ahora que estamos todos tan sanos y corre todo el mundo tanto y se ocupa tanto de su salud, que a lo mejor vamos a vivir 105 años, pero hay que tener de qué vivir esos 105 años si no queremos tener una salud estupenda y una calidad de vida muy mala. Con lo cual, invertir en la jubilación también es siempre muy interesante.
Oye, te hago una última pregunta, está fuera de guión, pero nosotros estamos aquí en Estados Unidos, tú estás en Europa, si no recuerdo mal, estás en Alemania, ¿no? Tú eres española, pero vives en Alemania. Sí. Oye, ¿cómo ves a nivel global la economía con todo lo que está pasando a día de hoy, con la llegada de Donald Trump en Alemania, siendo siempre el referente europeo? Las cosas no están muy bien, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Si me permites la pregunta, ¿qué crees? Pues a ver, es como siempre, yo creo que igual la característica más importante de estos momentos es el altísimo nivel de incertidumbre. O sea, por un lado, y más además con la llegada de Trump, que es un poco, pues eso, que cada día nos despertamos y no sabemos qué nueva medida revolucionaria que parecía imposible que se pudiera hacer iba a hacer. Entonces, creo que la incertidumbre está en cotas máximas, además también por conflictos geopolíticos, etcétera. Pero por otro lado, dentro de que en Alemania hay unas perspectivas un poco negativas, en el sentido de que no se ve si se va a conseguir reavivar ese liderazgo tecnológico e industrial que Alemania tenía en el pasado. Entonces, pero no está perdida la esperanza. Quiero decir, dentro de que hay una sensación un poco cauta de que pueden venir problemas, pero sigue habiendo todavía un poco la visión de que a lo mejor también va a haber oportunidades y que al final hay que esperar un poco a ver. O sea, yo creo que es un momento de, de tener los ojos muy abiertos porque realmente las variables son tantas y tan inciertas que es muy difícil hacer predicciones a corto plazo. Uh-huh. Perfecto. Alejandro, no sé si tienes alguna pregunta más para Natalia. Bueno, sí, pero quiero preguntarle a Natalia cuáles son sus redes sociales para poderle dar seguimiento, porque la verdad tiene mucha información que estamos seguros que queremos aprender más de ella. Pues a mí es muy fácil encontrarme como Nat de Santiago en Instagram, Natalia de Santiago en LinkedIn, también estoy en Twitter, igual Nat de Santiago, y así me encuentran en todos sitios y además intento contestar a todo el mundo, o sea que suelo estar pendiente de mis redes. Bueno, pues estaremos pendientes, por supuesto, de todo aquello que transmites y, por supuesto, también de tus libros, que son muy interesantes y que ayudan a entender un poquito mejor las finanzas, que a veces se nos complican o nos resultan, como decíamos, aburridas. Es importante también darles un poquito de sentido del humor, un toque diferente y hacerlas un poquito más amenas para evitar que al final las hongos o las setas envenenadas, ¿no? Acaben por generarnos un conflicto o un problema. Natalia, muchísimas gracias. Ha sido un placer de verdad charlar contigo en el día de hoy. Muchísimas gracias a vosotros, un auténtico placer. Bueno, Natalia, esperamos que pronto nos vuelvas a acompañar nuevamente para traernos más información que podamos compartir aquí en Comercio TV, propiamente en este programa, o el de la tarde, que también tenemos un programa vespertino que se llama El Campanazo. Yo encantada, cuando queráis.